ponencias de este coloquio. Están con nosotros la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, quien es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es decir, este es su caso. Por lo tanto, bienvenida. Bienvenida. También tenemos invitada a la doctora Celia Mireles Cárdenas, quien es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesora investigadora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, doctora. Bien, el trabajo que nos va a presentar la doctora Georgina Araceli Torres Vargas es la investigación en biblioteca digital, presente y futuro. Y la doctora Celia Mireles Cárdenas, espacios y servicios de información desde la perspectiva arquitectónica y la realidad virtual, problemas para investigar. Bien, antes de darles la palabra a nuestras panelistas, les comento que por causas de fuerza mayor, la doctora Patricia Hernández Salazar no nos va a acompañar en esta ocasión. Por lo tanto, pues les pedimos una sincera disculpa. Lo supimos apenas el día de ayer por la noche. Bien, le damos la palabra a la doctora Araceli para que inicie su intervención. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a mostrar lo que sería un recuento, una especie de recuento de lo que observo hasta el momento sobre la investigación en biblioteca digital y no una predicción de lo que podría ser de aquí en adelante el estudio de esta biblioteca, sino lo que yo creo que ya está aquí en el futuro inmediato. Las partes en las que divido esta presentación son antecedentes, una etapa de digitalización, estado actual de la investigación y tendencias en la investigación, todo esto en biblioteca digital. Los antecedentes los marco así porque no son propiamente investigación sobre el tema, sino que son los elementos que van a dar las pautas para comenzar a tratar de indagar sobre este aspecto. Estos antecedentes, que son para mí los más directos en cuanto a biblioteca digital, son los que representan estos autores. El primer grupo, que yo lo definí como basados en tecnología de su época, en donde ya están presentes algunas tecnologías que estos autores van a tratar de llevar al manejo de la información, enfocándose a sistemas que permitan un alcance mayor de esta información. Entonces aquí vemos a Vannevar Bush, que sería para mí el autor más representativo en cuestión de antecedentes, el más directo en cuanto a los elementos que él presenta. Y bueno, él apostaba por la creación de una gran máquina para el manejo de la información. Otro de los autores representativos es Lee Glider. Él estaba convencido que la relación entre hombres y máquinas podría hacer que la información fluyera más rápido y de manera efectiva. En cuanto a los ideales, ideales porque ni Ted Nelson ni Timothy Leary están en condiciones, por la tecnología de su momento, en condiciones de lograr lo que ellos querían hacer. Ted Nelson intentó trabajar un gran sistema, el sistema Xanadu, para el manejo de documentos de manera remota, no lo logra, pero bueno, su gran propuesta se retoma posteriormente. Y Timothy Leary, bueno, tiene para mí una relación directa con los planteamientos de Lee Glider, en razón de que él trata de ver que el hombre sea capaz de manejar la información a partir de utilizar tecnologías implantadas en su cuerpo. Esto, bueno, de alguna manera todavía no se logra, pero es por eso un ideal que hasta la fecha se sigue tratando de alcanzar. La primera etapa para mí del desarrollo de la biblioteca digital en cuanto a proyectos es la etapa de la digitalización, en donde en un primer momento se plantea la digitalización de bibliotecas completas.
Entonces las grandes colecciones de bibliotecas con gran material trata de preservar ese material y digitalizar todos los libros y documentos que contenga. Sobre todo son proyectos de grandes bibliotecas, les digo, como la del Congreso de los Estados Unidos, pero también son proyectos, digamos, de manera independiente que tratan de digitalizar todo lo publicado, como el proyecto Gutenberg, que en la actualidad tiene más de 40,000 libros del dominio público digitalizados. Aquí hay que aclarar que son libros del dominio público porque este ha sido uno de los elementos que han limitado la digitalización masiva de documentos, en tanto que de muchos de estos documentos todavía se mantienen derechos de autor. Y otra de las grandes iniciativas para la digitalización de documentos es la DLI, en su fase 1 y 2, en donde también en la fase 1 sobre todo se pretende digitalizar las colecciones de grandes universidades norteamericanas. Después, bueno, se dan cuenta que no tienen ni los recursos ni el personal necesario para poder hacer esto y dejan a un lado esta tarea de digitalizarlo todo, y en la fase 2 se van más hacia la investigación, pero enfocado más a la investigación tecnológica. Dentro de esta etapa de digitalización vemos que después se van dejando estos grandes proyectos y se va hacia el tipo de colecciones. Es decir, como tenemos recursos limitados para poder digitalizar, entonces se van a colecciones de bibliotecas universitarias, pero dentro de las universitarias, por ejemplo, nos vamos a las tesis, nos vamos a cierto tipo de materiales. También se guía esta digitalización por el valor de la colección, entonces vemos también bibliotecas nacionales que tratan de digitalizar sus materiales valiosos o raros para poder tener acceso a ellos. Otra etapa dentro de esta digitalización la representan los repositorios institucionales, que bueno, hasta la fecha están allí presentes, y el desarrollo de aplicaciones para la búsqueda y catalogación. Este sería, digamos, como que un complemento a esa digitalización que se permite en estas pequeñas colecciones. Los proyectos de los que les puedo hablar como ejemplos está entre ellos la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, las bibliotecas digitales universitarias. Hay muchos ejemplos al respecto, tanto en México como en el extranjero, y de fondos reservados. Estas serían entonces las dos etapas previas en donde se ha indagado sobre biblioteca digital. Ahora, en cuanto al estado actual de la investigación, tenemos que a partir de la aparición de la Web 2.0 se trata de orientar esta indagación sobre todo para desarrollo de servicios orientados a los usuarios y comunidades ya, digamos, de una manera más participativa, en donde el usuario no solamente es espectador, sino también da orientaciones sobre cómo necesita los servicios y las solicitudes que ellos hacen, además de la comunicación entre bibliotecarios y usuarios. Y vaya, se habla mucho de la colaboración. Otra etapa dentro de este estado actual de la investigación es la referente a bibliotecas digitales integrales. Yo lo llamo así porque se pretende ya tener esta interacción con el usuario a través de foros, wikis, autopublicación, aunado a todo lo que antes se había tratado de hacer en cuanto a la digitalización de documentos y un poco a la propuesta de algunos servicios como el servicio de consulta, etc. También estamos en una etapa en donde se dan sistemas de recuperación semánticos. O sea, se está volteando a ver a la recuperación basada en cuestiones contextuales, y para esto, bueno, se desarrollan ontologías, se hacen polsonomías, se desarrollan buscadores federados. Todo esto va enfocado a los sistemas de recuperación semántico. Esto ya lo estamos viendo de alguna forma. Pero bueno, ¿qué se ha hecho? Este es lo que me gustaría dejar como un punto muy importante al momento de ver qué es lo que se puede hacer, primero qué se ha hecho. Bueno, en cuanto a investigación bibliotecológica, yo podría hablar en particular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
se han acercado al estudio de los conceptos, al análisis del contexto, de qué es esta biblioteca en contexto, y de ciertos diagnósticos de bibliotecas. Desde mi punto de vista, la investigación bibliotecológica se ha perfilado hacia un panorama teórico sobre todo, y esto se ha desvinculado de la investigación tecnológica. La investigación tecnológica, por su parte, se ha enfocado a establecer soluciones y a dar aplicaciones particulares en base a todos los desarrollos de las TICs. Entonces, en este sentido, la investigación bibliotecológica disociada de la tecnología no ha podido tener un aspecto integral de la investigación. Y bueno, esto ya se ha estado repitiendo en otras participaciones. Este divorcio de la investigación teórica de la investigación práctica pues nos trae ciertas consecuencias en tanto que no abordamos todo lo que debiéramos abordar. En este sentido yo veo estas tendencias de la investigación. Primero, se deben de desarrollar proyectos integrales. Cuando hablo de integrales, quiere decir que tenemos que formar grandes grupos de trabajo en donde no solo bibliotecólogos estén indagando sobre cuestiones teóricas, sino que se integre otro tipo de profesionales, otro tipo de especialistas que complemente lo que se está analizando. Para esto se necesita la colaboración entre bibliotecólogos y tecnólogos para empezar, podrá haber otros especialistas, y se necesita mayor relación entre teoría y práctica, además de una administración de información personal que sería, desde mi punto de vista, lo que tendríamos que llegar a alcanzar. En cuanto a las relaciones entre usuarios, sistemas de información y colecciones digitales, creo que esto también tiene relación con el desarrollo de proyectos integrales. Muchas veces se ha basado en el desarrollo de colecciones solamente o en el desarrollo de servicios solamente, y en este momento lo que tenemos que ver es el todo, o sea, la biblioteca digital en todas sus partes y visto desde el punto de la colaboración para llevarlo a una aplicación. Esto, por supuesto, tiene que estar relacionado con el desarrollo de la educación y el aprendizaje a distancia. La biblioteca digital, desde el inicio de toda esta tendencia en la educación, se planteó como un recurso indispensable para lograr esta educación, sin embargo se ha dejado de lado. Me parece que hemos hablado de la biblioteca digital y la educación a distancia en el inicio y después se olvidó un poco. Nos fuimos mucho a las tendencias de repositorios, etcétera, y no se ha vuelto la mirada a ella, a la biblioteca. Entonces yo creo que la investigación en biblioteca digital tiene que seguir en este apoyo al desarrollo de la educación. Otra cuestión es el desarrollo de medios ambientes activos, en donde el usuario pueda colaborar con documentos en la conformación de colecciones. De hecho, esto se plantea mucho en los ambientes virtuales de investigación y de educación. Tendríamos que recuperar mucho de estas propuestas para poder integrarlas a una tendencia en la investigación en biblioteca digital en este sentido, y esto por consiguiente nos llevaría a la usabilidad de las bibliotecas digitales. Esto de la usabilidad, bueno, también se ha planteado varias veces, pero tenemos que tener toda esa integración de elementos para poder llegar a ese último fin de la biblioteca digital. Entonces, estas son algunas líneas muy sucintas de lo que podría ser pues esos parámetros para bosquejar agendas de investigación en biblioteca digital. Muchas gracias. Gracias, doctora Joaquina Araceli. Antes de darle la palabra a la doctora Celia Mireles, quiero... ¿Se escucha? Perdón. Gracias, doctora. Gracias por su participación. Antes de darle la palabra a la doctora Celia Mireles, quiero comentarle a la gente que nos está siguiendo por el canal de televisión en línea de Libby que nos manden por Twitter sus preguntas para que puedan ser contestadas por nuestros panelistas. Muchas gracias. Bien, doctora, adelante, por favor. Buenas tardes ya, ¿verdad? No, días todavía, no tardes. Sí, ¿verdad? Ha pasado el tiempo muy poco.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor Jaime Ríos y al maestro César Augusto por la invitación y las atenciones brindadas, así como el apoyo para que pudiera estar aquí participando y presentando en esta ocasión un tema que puede ser tomado como agenda de investigación o más desglosado sobre los espacios y servicios de información desde la perspectiva arquitectónica y la realidad virtual. Este trabajo hay una parte que se inició el año pasado y se pretende dar seguimiento hasta ver hasta dónde agotamos a partir de un cuerpo académico que está integrado por la doctora Rosa María Martínez Rieder, el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca y su servidora. Con esta frase inicio donde la leeré así textualmente, que dice: la arquitectura pública siempre ha jugado un papel de representación del poder y de las instituciones. El edificio es símbolo y punto de referencia. En este caso, los nuevos edificios de las bibliotecas, independientes y visibles, tienen un importante papel en la generación de una imagen social concreta. De Carmen María Brubolas. Inicio con ello porque precisamente este tema abarca un aspecto de nuestra profesión, creo que inicial, que es el edificio bibliotecario. Y el edificio bibliotecario o el espacio, de repente lo vamos a ver, ha sido poco abordado en los últimos años y tenemos poca información al respecto. La doctora Rosa María Fernández de Zamora menciona que la historia de las bibliotecas en México se remonta a la época prehispánica, cuando existieron los amoscali o casas de los libros, en donde se resguardaban los códices que los tlacuilos escribían y leían especialmente para la clase dominante. De las bibliotecas novohispanas se ha escrito bastante en general, pero poco se sabe del espacio que ocuparon. Las bibliotecas en los siglos XIX y XX se incrementaron notablemente y sus edificios fueron en un principio adaptaciones de edificios coloniales no utilizados. En el siglo XX se puede decir que hay un auge de construcción de bibliotecas, pero poco se ha documentado este acontecimiento. Y ya en el siglo XXI han surgido nuevas prácticas y nuevos edificios, algunos de ellos espectaculares. En este sentido, pues bueno, también la doctora Rosa María Fernández documenta que la primera construcción, la Biblioteca Cervantes, puede ser considerada la primera construcción o edificio que fue realizado ex profeso para biblioteca. Anterior a ello, pues son adaptaciones en conventos, en otros espacios. Y que esta biblioteca fue construida pues bajo el proyecto de Vasconcelos al término de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en las últimas décadas, diversas instituciones de educación superior en México, principalmente, han acumulado una amplia experiencia en la realización de proyectos para la construcción y modernización de sus espacios bibliotecarios. Indudablemente, impactan en él el incremento de la calidad de los servicios de información, así como con el propósito de ayudar a las diversas comunidades académicas en sus actividades educativas y de investigación. Sin embargo, como se resaltaba, estas experiencias no han sido suficientemente documentadas. En la presentación traje más imágenes donde voy a tratar, a partir del relato de la experiencia que tuvimos, ir brindando los aspectos que quedan por investigar o estos temas de investigación que surgieron a partir de un evento que realizamos el año pasado en la Escuela de Ciencias de la Información sobre el tema. En ello se presentaron varias experiencias sobre la construcción y modernización de los espacios bibliotecarios bajo diferentes perspectivas, pero sin embargo escogí dos ejemplos que me parecen aquí muy oportunos y que se pueden ampliar a todo el país, sobre las bibliotecas que se han realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Yucatán, ex profeso edificios para bibliotecas, y que han ido mejorando cada una de ellas, aplicando la experiencia en los nuevos edificios que se siguen construyendo. En este caso, pues, las voy a ir pasando porque son bastantitas, ¿verdad? En este caso, pues bueno, como universidad contamos con nuestra universidad, digamos, histórica, el Centro de Documentación, en donde al ser edificios o adaptaciones de espacios, pues se tienen que buscar también la modernización y hacer estas ampliaciones, pero que no rompan el esquema del diseño original. Dentro de esto, pues bueno, buscando la estructura, además que pueda ser, digamos,
flexible, útil y que no rompa estos espacios. De estas llegamos a las construcciones de, estas son bibliotecas que se han ido construyendo en San Luis Potosí, en donde a partir de un proyecto primario hace inició en el 85 con la primera construcción, pues se han ido ampliando estas experiencias y se han ido adaptando sobre todo a espacios de acuerdo a los contextos físicos, podríamos decir también climatológicos de cada comunidad. Aquí lo interesante en la experiencia de San Luis Potosí es que a partir de ella ha sido referente para que otras universidades tomaran estos esquemas en la construcción de sus edificios bibliotecarios. En ellos, pues bueno, como todo en el país, hemos visto que la centralización es mucha. Sin embargo, a partir del crecimiento propio universitario, aun cuando se iniciaron las bibliotecas en la capital potosina, ahora tenemos ya bibliotecas en los diferentes municipios del país, no es cierto, de San Luis Potosí nada más. Y son municipios que tienen condiciones muy distintas a lo que es la capital. Y esto enfrenta otro problema también y otra oportunidad, porque precisamente no se pueden construir, se están aplicando los principios o la experiencia ya de construcciones ya realizadas en capital, en ciudad capital, a municipios que tienen condiciones económicas muy distintas. Y por ejemplo, la semana pasada, el rector de la universidad mencionaba que próximamente se va a inaugurar una biblioteca en Tamazunchale y que esta biblioteca tiene mejores condiciones o estará mejor equipada que las que tenemos ahorita en la ciudad capital, a partir de esas experiencias que se han ido acumulando. Aquí el tema de investigación o lo que vemos es precisamente cómo afecta el establecimiento de una biblioteca moderna con todas las aplicaciones en comunidades que son básicamente desprotegidas, que tienen comunidades de usuarios indígenas, que su población no es tan educada informacionalmente. En el caso de las bibliotecas autónomas de la Universidad Autónoma de Yucatán, ellos tomaron en cierto momento, el maestro Alberto Arellano y el arquitecto Roberto Ancona, modelos establecidos a nivel internacional, pero también el referente de la Universidad Potosina, por eso hago ese seguimiento. Para ello, bueno, aplicaron los principios que están establecidos internacionalmente, en donde además con la experiencia, precisamente esta interacción entre la experiencia bibliotecaria y la arquitectónica, pues fueron dando funcionalidad y también belleza a estos espacios. Generalmente pensamos que nada más las grandes bibliotecas tienen aspectos bonitos o demás, y sin embargo las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán tienen una estética muy particular, en donde también se atrevieron tanto el maestro bibliotecario como el arquitecto a romper esquemas en cuanto a la ubicación de los... me acerco mucho al micrófono, perdón. En cuanto a esquemas, en cuanto a la ubicación, por ejemplo, de los estantes que no fueran lineales, sino los pusieron en forma de abanico en alguna biblioteca. En cada biblioteca que han ido construyendo, las han ido adaptando también, en este caso, a las necesidades sociales. En este caso, han adaptado, por ejemplo, esta es la biblioteca de medicina, donde hay una fuente, un espacio para que los estudiantes de medicina vayan a dormir, ¿verdad? Si esas son sus necesidades. Pensando que realmente para qué los cambios que está teniendo, sobre todo el uso de las bibliotecas, de los espacios bibliotecarios, y ahorita vamos a esos temas. Se han ido adaptando, considerando temas de la sustentabilidad, de la ecología, de la interacción con el ambiente. Hay varias bibliotecas, tienen aquí también un proyecto interesante, más bien fue interesante que el arquitecto responsable de esta construcción, de estas construcciones, es el jefe de proyectos de construcción de toda la universidad. Entonces hay un esquema de crecimiento donde la biblioteca está integrada al mismo esquema de crecimiento universitario. No es ahora tenemos recursos, vamos a construir, sino que ya todo responde a un plan integral a varios años, donde dependiendo de los recursos se van construyendo las etapas, pero sin embargo ya todo está planificado y no quedan estas bibliotecas como que ampliaciones, ampliaciones y ampliaciones.
Esta es la otra biblioteca, e inclusive en las adaptaciones, y esto es una aportación importante de este arquitecto, que busca que, decía ahí, que no fueran cajas interminables de cerillos. Hay que darle la visibilidad, hay que buscarle el esquema estético adecuado a la ubicación geográfica. En este caso, pues es un poco similar sus bibliotecas que están construyendo a las pirámides que tienen en esta región. Los planos proporcionados. Otro aspecto importante, aquí lo tenía anotado, es que estos esquemas responden ya a necesidades actuales, necesidades de uso de espacio, necesidades de sustentabilidad, de la misma, por eso hay tanta luz, por el ahorro de energía, demás. Responden a necesidades de las colecciones. Hay una tendencia, y lo vemos, la tendencia de la digitalización. Entonces de repente tenemos grandes edificios y se supone que la tendencia es que no va a estar la mayoría ocupados por materiales impresos, sino se va hacia las colecciones, vienen entre más digitales. Entonces el uso de esos espacios está cambiando también, pero también se considera el uso o la parte del personal que trabaja en las bibliotecas. Por ejemplo, ya dónde ubicar a los profesionales, en este campo no está, donde por ejemplo en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán, y es algo que no he visto, o casi no he visto, los espacios para que los trabajadores laboraran están a la vista del público. El maestro dijo algo muy cierto, dice, en esas pláticas o conversaciones arquitecto-bibliotecario le dijo, no me escondas a los bibliotecarios porque luego no los encuentran, que estén visibles, que la gente sepa dónde están y qué están haciendo, y que sepan que a ellos son a los que tienen que preguntar. Y en ese esquema viene también otro cambio del concepto de la planeación de los servicios, de los edificios, porque los espacios ya no es, como en muchas bibliotecas, donde trabaja, o los servicios técnicos al rincón, abajo, escondidos, nadie los ve, nadie ve al bibliotecario, y los bibliotecarios de procesos pueden estar toda su vida encerrados en un cajón, inclusive con una ventanita, y ahí se la pasan. En estas bibliotecas ya no. ¿No? Sí, la verdad. Sí, verdad. Entonces, ese es otro tema también en donde se incluye, y pues bueno, también el mobiliario, obvio, si el uso de la biblioteca está cambiando y va a cambiar, pues tiene que el mobiliario también ser adecuado, y es otro tema que también es muy interesante, porque aunque hay tendencias y vamos, empresas, ya las necesidades van marcando también otra situación. Aquí es el esquema donde pusieron ya no pusieron los ¿cómo se llama? Estantes uno tras otro, sino les dieron una forma de abanico, e inclusive empezaron allá a jugar con la organización de los documentos, que no fuera tan lineal. Sobre todo aquí el concepto es que el libro viaje a donde lleve o se vaya con el usuario lo mueva en toda la biblioteca como él quiera y de acuerdo a sus necesidades. También haciendo estos espacios integrales a su medio ambiente. Esta es la proyección que ya tienen que ya están construyendo de su biblioteca de arquitectura, en donde está en el centro histórico, y tanto el edificio debe ser algo que enmarque en él y que no rompa este esquema. Ya este año ya va muy avanzado, es todavía una proyección de cómo va a quedar, en donde aquí, por ejemplo, los niveles jugaron también con la organización y la composición de los estantes, en donde está lineal arriba, a reserva de que todo quede abajo. Perdón, ahí ya no, yo me entendí, pero ahorita les sigo. Sí, es que la idea que tengo ahí la tengo, ahorita se las explico. Bueno, esto es un dibujo ahí, el primer esquema de esa biblioteca, en donde lo que se pretende es que la biblioteca sea parte del medio ambiente, y por ejemplo, esta es la azotea, se integra y se vea todo lo que es el centro histórico de la ciudad de Mérida. Varios pisos. Bien. Con estos dos ejemplos, les quiero comentar que se realizó el año pasado un seminario de investigación al que denominamos Impacto de la construcción de espacios bibliotecarios en las instituciones de educación superior, porque son las que más están construyendo edificios exprofesos para bibliotecas, y a pesar de que las tendencias o nos dicen que lo digital, la construcción de bibliotecas sigue aumentando, no ha decaído,
si vemos estudios o hacemos un pequeño análisis, veremos que van aumentando, siguen construyéndose bibliotecas, aunque ya estén las digamos, discusiones de si ya todo va a ser digital, ¿para qué queremos espacios tan grandes? En este evento logramos integrar, o se logró la participación precisamente de expertos que han tenido que ver con la construcción y dirección de bibliotecas, en donde, por ejemplo, el maestro Alberto Arellano, el doctor Álvaro Quijano, el maestro Víctor Cid, el maestro Juan Ángel de la Universidad Autónoma de Campeche, que él nos expuso todas las complicaciones que tiene que ver en la construcción de edificios, el medio ambiente, simple y sencillamente, sobre todo ellos que están en terrenos de hay mucho calor, hay huracanes y hay otras condiciones, ¿verdad?, de humedad. Y el doctor Luis Castillo Mora, que es el director del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este encuentro, otro aspecto que es muy importante y que vamos ahí cerrando con estos puntos de agenda, es la participación precisamente interdisciplinaria de dos arquitectos muy importantes y que han impactado en este tema en el país. Puedo decir del arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, que ahora es el rector de la universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y quien inició con estos proyectos de construcción y es el que lleva a cabo ahora este seguimiento. Entonces, la inclusión simplemente de una persona con decisión política, con las competencias y características involucradas en esquemas bibliotecarios, pues obvio nos da otra visión. Y también la integración del arquitecto Roberto Ancona, que él desde su perspectiva, desde su profesión, es un enamorado de las bibliotecas, entonces no las planea nada más desde su perspectiva arquitectónica, sino que sabe la función y está enterado hacia dónde va el concepto de la biblioteca actual. Ahí en esta experiencia que tienen en la OADI es muy importante también la participación, la interacción que hubo entre bibliotecario y arquitecto. Maestro Arellano, maestro arquitecto Ancona, en donde estuvieron discutiendo, hicieron el plan desde hace más de 15 años, el plan de construcción general de la universidad, incluida la biblioteca, pero donde la biblioteca se pone como el centro de la universidad, pero ya en la realidad, porque eso lo decimos, ¿verdad?, es el corazón de la universidad, es el centro, no, pero aquí sí ya se materializó en esta proyección. También tuvimos la participación teórica y práctica con personas que han estado vinculadas, todos ellos han estado vinculados con la construcción y dirección de sistemas bibliotecarios. Saben cómo ha ido cambiando el concepto y las necesidades. A partir de esta primera reunión se hizo un segundo encuentro con el tema de bibliotecas y arquitectura, enfocado a la actualización necesaria de las normas de normas para bibliotecas que tenemos en el país, que en realidad son adaptaciones de otros contextos extranjeros. En esta reunión que se dio en Mérida, fue en la 18ª reunión de bibliotecarios en Mérida, pues tuvimos para mí algo muy importante, la participación, no sé cuántas veces se pueda repetir, de que participaron en un evento bibliotecario con el tema de bibliotecas dos rectores, tanto el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, y que se quedaran y que participen además con ponencias en estos temas, en involucramiento. Bueno, son los rectores, tanto de la UASLP como la UADI, donde en esta mesa de discusión se abarcó el tema de las normas bibliotecarias que no son ya adaptables a de acuerdo a la experiencia que está. Aquí uno de los problemas es que, como muchos otros que hemos mencionado, no está documentado. Hay experiencia de San Luis, hay experiencia de la UADI, sé que hay en Veracruz, sé que hay en Nuevo León, pero no tenemos muy documentado estas experiencias. Y estoy hablando de bibliotecas universitarias, porque en realidad también hay otras bibliotecas de universidades públicas en donde realmente no sabemos cuál ha sido su experiencia y que se basan en lo que hay y que son las normas actualmente del COMPAC, son las más actualizadas que tenemos, y ya los esquemas y los indicadores que manejan, pues obvio no son los adecuados. Lo peligroso aquí es que las personas que inician o que se deciden hacer estos proyectos son las que toman de referente, sin embargo ya no responden y siguen tradiciones que ya no responden a la actualidad. Bueno, les decía, en la mesa participaron pues arquitectos de la Universidad
Autónoma de Yucatán, donde propusieron, y aquí lo importante, los arquitectos propusieron metodologías cuantitativas y cualitativas para evaluar los espacios bibliotecarios, así como el impacto en los usuarios. Pero esta propuesta vino de parte de los arquitectos. Entonces aquí es una integración que podemos hacer. Y a partir de ello también en estas partes que le digo, de la difusión que nos falta de nuestros espacios primero, porque hay edificios muy bonitos, muy bellos que se han hecho, y la difusión de las actividades. En este caso, por ejemplo, estos eventos fueron reseñados en la revista Proceso, o se realizaron boletines en la universidad al respecto, entre otros espacios. Con todo esto, pues bueno, tenemos que darnos cuenta que en el tema de los edificios o de la construcción de edificios bibliotecarios, pues deben responder los mismos a los cambios sociales, económicos, educativos y tecnológicos que estamos viviendo. En donde, pues este tema, pues son más que problemas de investigación, yo los llamaría oportunidades de integración. Muy positiva que ando hoy, ¿verdad? Entonces, más bien son oportunidades de integrarnos en cuanto a actualización de lo que son estos temas, en cuanto a la pertinencia al medio ambiente y al contexto que deben tener estos espacios, a los cambios en la planeación para la mejora continua y el impacto que estos, por ejemplo, no recuerdo cuántos estudios, o si hay estudios realizados, cuál ha sido el impacto en los usuarios cuando se construye un edificio de este tipo, pensado para biblioteca, en el uso de la información o los servicios. También tenemos oportunidades de colaboración interdisciplinar, como decía, con la comunidad, en este caso, por ejemplo, de arquitectos. Hacer difusión y presencia, decía la primera cita, un edificio viste, es imagen social, es representación. Y pues bueno, este tema que es un tema poco documentado. Aquí hay un aspecto también, a mí sí me interesa resaltarlo, esto del compromiso social que tiene la biblioteca, y sobre todo en lo que ahora está haciendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de descentralizar sus unidades educativas. Vemos en el país, no sé cuántas experiencias existan, pero de ir llegando no solamente a los municipios más grandes, por ejemplo Guadalajara, Zapopan y demás, pues ya son municipios que están integrados a una dinámica muy moderna, podríamos decir. Sin embargo, tenemos municipios muy olvidados en el país, y es a los que está llegando, a las comunidades que está llegando, por ejemplo, nuestra universidad, y que se les llegue con un edificio de una biblioteca con todos los servicios digitales, de espacios y demás, a comunidades que nunca las habían visto. Esto va a representar, o sea, el cambio social que representa ello. Y sobre todo con las características que tenemos ahorita, en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, de violencia, de migración, porque no hay oportunidades en esos lugares de mejora. También tenemos la oportunidad de integrar los servicios y espacios, integrar lo presencial y lo virtual, lo impreso con lo digital, los servicios tradicionales con los servicios emergentes. Decían, por ejemplo, en las experiencias que tienen, ya un poquito de tiempo, en la Universidad Autónoma de Yucatán con estas bibliotecas, dice, es que nuestros usuarios ahora con estos edificios, por supuesto que han aumentado, están llenas. Dice, pero ahora vemos que muchos no vienen a leer, vienen porque está el aire acondicionado, vienen porque los muchachos se les dificulta, vienen de lugares muy distantes y se tienen que quedar todo el día en el campus universitario y no tienen para estarse trasladando de un lado a otro. Dice, bueno, lo importante es que ya están aquí. Ahora el reto del bibliotecario es, ahora intégralo, ¿qué haces con ellos aquí? ¿Verdad? Entonces, también es la integración de los servicios, de realmente convertir esos espacios en lo que nosotros queríamos, servicios de información integrales, archivísticos, bibliotecarios, especializados, en donde se pueda atender también a diversas comunidades de usuarios. Este es otro punto que está muy olvidado en nuestras construcciones. Se dice que se debe de atender a comunidades discapacitadas y demás, pero por ejemplo nosotros a pesar de nuestras bibliotecas que son modernas, no están muy adecuados nuestros espacios, por ejemplo, para adultos mayores o para personas discapacitadas. Aunque hay un concepto de rampa para que puedan facilitarse el traslado, no son tan accesibles. Y este es un problema también que han estado observando en los últimos años en nuestras bibliotecas. También, y ya para finalizar,
pues tenemos que integrar la adaptación, los cambios, decía, de uso de las bibliotecas están cambiando y ahora se les integra cafetería, se les integra librería. Tenemos una biblioteca que se hizo un espacio especial para proyecciones de películas, demás. O sea, ya lo cambio tradicional del libro, de ir a leer y hacer la tarea o demás, también está evolucionando. Pero sobre todo el cambio más importante, y es en donde yo veo la importancia de esta interacción con otras disciplinas, es por ejemplo que la propuesta que se tuvo por parte en la Universidad Autónoma de Yucatán, por parte del arquitecto Roberto Ancona y el maestro Arellano, es que partieron desde la innovación o los cambios que está habiendo en la educación. Para planear sus edificios partieron de lo que está pasando en el ámbito educativo, en donde la tendencia es el autoaprendizaje. Entonces la biblioteca debe de estar o ofrecer espacios para el autoaprendizaje. En este sentido, lo voy a leer porque me parece, esto lo dijo el arquitecto Roberto Ancona, y creo que ahí es el punto, a mí me hace especial importancia por la comprensión de lo que es nuestra profesión, lo que debe de ser el espacio y sobre todo hacia dónde debe de ir. Cito: el espacio de la biblioteca tiene un papel fundamental, pero lo que nos permitió hacer más claro ese vínculo es a través de la idea del autoaprendizaje. Recordemos que las bibliotecas son el espacio por excelencia de autoaprendizaje, elemento central de los programas educativos actuales. Ver a la gente estudiando sola es el objetivo que tenemos como universitarios, es decir, aprender a aprender por el resto de nuestra vida. Lo anterior implica entender y ampliar el concepto de biblioteca como lugar de encuentro, como alternativa en el uso del tiempo libre y sitio de contacto entre la comunidad académica de las distintas facultades que integran los campus, es decir, como centros culturales y de exposiciones. En definitiva, como centros que irradian la cultura universitaria hacia todo el campus y a la sociedad que le da origen y sustento. Todo lo anterior nos brindó la pauta para definir las características arquitectónicas que deben tener los edificios, cómo deben de ser y cómo deben de verse. Y bueno, sería todo. Hablando de arquitectura, les presumo la fachada de la escuela, recién inaugurada, nueva, ¿verdad? Hablando y precisamente, pues bueno, por su atención, gracias. Gracias, doctor. Abrimos una pequeña sesión de preguntas. ¿Quién quiere iniciar? Sí, adelante, por favor, doctor Marco Pérez. Bueno, muchas gracias a las dos. Me ha impactado ver esos edificios que realmente son espectaculares, pero a mí se me plantea una visión. Yo tengo una imagen gráfica de la biblioteca en España, bueno, y tú, Celia, la conocéis, la de mi facultad, donde todos estudiamos frente a todos y nos vemos y parece que uno se anima a estudiar con el otro. Entonces, cuando veo esas imágenes donde hay 3 alumnos en una mesa redonda, me parece más un encuentro de café que un lugar de estudio, pero bueno, por eso esa lectura que has hecho al final, yo no entiendo muy bien el concepto de estudiar solo, sino que, por lo menos la tradición en Europa es hacer grandes bibliotecas. Me ha interesado todos esos aspectos que tienen que ver con la ecología, con la luz, el ahorro de energía, todo eso lo tienen muy bien dominado los arquitectos. Pero para mí de verdad se me plantea un problema estudiar solo. Debe ser que en mi época estudiábamos de forma colectiva y quizás no esté acostumbrado. Y luego también había alguna transparencia, alguna imagen que me parecía más que una biblioteca, un hotel. O sea, entrabas allí, no sabías si ibas a estudiar o te ibas... Y luego, por supuesto, a nosotros en España nos quieren quitar la siesta, pero veo que en algunas bibliotecas, si no quieres estudiar... Bueno, no, esto no quería llevar los comentarios por ahí. Me parece muy importante que se integren de alguna manera en las bibliotecas en las universidades y que se tomen en consideración no puntualmente cada vez que haya que resolver algo, sino dentro de un plan estructural de la propia universidad. Supongo que son tiempos modernos y nos tenemos que adaptar a los tiempos modernos, pero repito, yo prefiero otro tipo de bibliotecas, es una cuestión personal. Me estaba recordando un país que hay en Europa que se llama Suiza, donde tú vas y es todo tan limpio, tan puro y tal, que tú te sientes y dices, no se sabe si estás en Suiza o estás en el cielo. Le felicito, Celia, por todas esas imágenes que nos has aportado, sobre todo también por ver cómo se integran los arquitectos y otras profesiones a la hora de hacer una biblioteca. Una biblioteca no es que uno se pone allí, tengo el dinero ya, sino que requiere de charlas, de cambios, de
de aportes, etcétera, etcétera. Le felicito. Y luego una pregunta, si me lo permite. Araceli, cuando ponías en transparencia que hablabas de integración, de foros, de wikis, de la autopublicación, cuando ya ninguna revista nos quiere, ni ninguna editorial nos quiere, bueno, estamos desesperados y vamos a publicar ahí. Yo sí te quiero preguntar, con respecto a las bibliotecas digitales, ¿cómo se van a constituir esos fondos? Porque cuando está una institución, sea el proyecto Gutenberg o una institución por detrás, sabemos que esos fondos, o la biblioteca del Instituto Cervantes, sabemos que están unos determinados fondos. Pero, ¿cuál va a ser el fondo común de wikis, foros y autoproducción? Bueno, yo lo enfocaría más hacia la biblioteca académica. La biblioteca digital para mí tiene más sentido en la biblioteca académica por esta visión que yo tengo de la constitución de colecciones. Los contenidos estarían centrados a contenidos académicos creados por el investigador, por los profesores o por los dos. Y en este sentido sería el intercambio de información, digamos, entre esas comunidades. Y si se necesita, pues también a los estudiantes de posgrado, por ejemplo, en donde se enriquecerían mutuamente a partir de las investigaciones de maestría, doctorado y de las tutorías que lleva el profesor para esos estudiantes. Ahora, lo de las redes sociales y demás ha estado pues muy subutilizado desde mi punto de vista, porque ha sido más para conversaciones de tipo personal y demás, del diario, digamos, pero no se ha utilizado, no se le ha dado ese uso académico. Aquí tendríamos que pensar en cómo reconvertir esas redes sociales o esos usos de redes a un uso más académico. En ese sentido, pues tendríamos que plantearnos también la investigación en estas áreas. O sea, sí, existen estas herramientas 2.0, podemos colaborar, pero ahora ¿cómo lo haríamos? De manera que construyamos una biblioteca digital académica y que entonces colaboremos con el conocimiento generado entre toda la comunidad, no necesariamente crear revistas, o sea, ya sería una publicación no tan dirigida por alguien, por un comité, sino que entre toda la comunidad, que eso es lo que se pretende, se construya el conocimiento de manera abierta. Tendríamos que pensar, por lo tanto, en nuevos tipos de publicaciones, que no sean la revista, el libro, etc. Y además, bueno, aquí se pondría en juego aquello que ya se hablaba desde hace mucho tiempo, que es la literatura gris, ¿no? El intercambio de avances de investigación y de notas de clase, por ejemplo, que pudieran servirles a todos. Allí sería más bien este uso de este tipo de herramientas. Bien, ¿alguien más? Doctor Garduño, lo vi con las intenciones. Adelante, por favor. Bien, doctora Mireles, me pareció muy interesante, por supuesto, ambas ponentes, tenía que haber empezado, ¿verdad? Muchas felicidades a ambas ponentes, qué interesante su participación. Doctora Mireles, creo que rescatas algo interesantísimo que justamente se está dando en la actualidad, que es el autoaprendizaje. Y esto llevado a espacios de la biblioteca adquiere una dimensión verdaderamente interesante. Se rescata este aspecto como uno de los principios fundamentales de la educación a distancia. Y en ese sentido, pues me gustó muchísimo tu intervención. Yo sé que digamos que has trabajado en otra línea investigativa, pero no sé si esta ya vaya a ser tu línea digamos, más específica. Por otra parte, la doctora Torres y yo ya hemos tenido ya algunas experiencias respecto a la biblioteca digital correlacionada a educación, y en particular educación a distancia. Creo que este es un momento de reflexionar nuevamente. Creo que esta situación de agendas nos proporciona la oportunidad de rescatarnos nuevamente. Y en este sentido, pues también muchas felicidades.
Solamente a ti la pregunta esa, si esta va a ser tu línea de investigación o vas a continuar con la otra también. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctor Garduño. Y también con relación también a lo que comentaba el doctor Marcos Recio, por ejemplo, yo lo que veo aquí es que precisamente ahora esta nueva forma, esta integración arquitecto, estas experiencias que han tenido, nos llevan mucho a romper esquemas mentales, esquemas de cómo debe ser la biblioteca, debe ser un lugar silencioso, debe ser un lugar... En nuestras bibliotecas a mí me llama mucho la atención de que inclusive se les ponen anuncios a los muchachos: no te duermas, aquí no es para dormir. Y llega el arquitecto Acone y dice: no, que hagan lo que quieran. Dice: ya hacen lo que quieren. Son espacios. ¿Cuál es el compromiso social que tiene la biblioteca con esos jóvenes? Y da otra frase, se lo voy a leer, dice, en sus conceptos, dice: a los libros hay que dejarlos quietos y a las mentes que los leen hay que dejarlas libres. Y en ese concepto en el que basa precisamente ahora el modelo del autoaprendizaje, en donde dice que los edificios, su meta es cómo hacer que los edificios se ajusten a las necesidades cambiantes y a necesidades distintas, más allá de las tecnologías, simplemente a partir del fenómeno que le da la información, que ya ahora la organizamos o la concebimos como un recurso. Con este tema, yo precisamente, aquí se lo comentaba a los compañeros del cuerpo académico, pues más bien es un tema nuevo que nos llegó, bueno, no nuevo, ahí estaba, de una investigación que se hizo solamente ahí en Infovila, una búsqueda de Infovila, aquí en el catálogo del IBI, bueno, era del CUIP, ¿verdad? Y de la EMBAT se encontraron solamente 38 publicaciones en 30 años realizadas sobre el tema en México, o sea, sí hay de extranjeras, traducciones y demás. Entonces es un tema que está ahí, precisamente es un tema que me gusta, pero ahorita no lo concibo como mi línea de investigación, más bien yo me iría por la parte del autoaprendizaje, ahí sí, el educativo, pero precisamente lo exponemos, lo abrimos al público, ahí está, es una beta. Yo presento aquí dos experiencias, pero ¿cuántas más hay y cuánto no sabemos de nuestras bibliotecas y cómo han cambiado? Y sobre todo pensando en cómo vamos a ofrecer esos servicios a esa comunidad cambiante con necesidades distintas y que debemos ofrecer todas estas alternativas. Mencionaba también en esa discusión el arquitecto Roberto Ancona que ellos tienen espacios para 2, para 3, para 1, para 8 y eso hay que integrarlo en la biblioteca, eso va en el diseño. Entonces si quieres estar solo, puedes estarlo, si quieres irte a un lugar, dice, siempre con una vista agradable, porque al principio de todo es partir del ser humano al que estamos dirigiendo estos espacios y esos servicios. Que el usuario se siente donde quiera, que tenga esa libertad de moverse y ver algo agradable. Entonces, pues no va a ser mi línea, más bien me voy por el autoaprendizaje. Bueno, tenemos un tiempo para una sola pregunta más. ¿Algún comentario? 1, 2. Adelante, por favor. Un pequeño comentario. Sí. Bueno, yo soy estudiante de bibliotecología a distancia. Sí, justamente, bueno, es una experiencia muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Muy buena, pero sí, efectivamente falta mejorar. Esto que comentan de las bibliotecas digitales, yo creo que sí falta pues sí, desarrollarlo bastante más. También igual, a lo mejor algunos contenidos de algunas materias, también estaría bien que se viera un poco esa parte, porque de repente sí nos meten algunas cosas que no les encontramos muy fácil. Sí, también es muy fácil como aislarse como estudiante, sí está esa tendencia a aislarse. Entonces yo creo que también, bueno, como comentaban hace unos momentos, que sí es necesario aprender así como a trabajar más en equipo, también a usar estas herramientas como redes sociales también. Sí, falta bastante. Bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí. Me parecieron muy interesantes ambas intervenciones, son propuestas novedosas, pero de especial manera me gustó mucho la de la doctora Celia, la cual creo que
es un nuevo concepto de biblioteca que definitivamente está apostando por ir en busca del usuario, cosa que hoy en día pues es la eterna lucha, ¿no?, de las bibliotecas, que prácticamente se encuentran vacías porque el acceso a la información siempre se puede hacer de manera online. Entonces, es claro el concepto como biblioteca como punto de encuentro. O sea, me parece espectacular que en América Latina y en México específicamente se estén haciendo este tipo de iniciativas. Pero claro que me surge una inquietud. Logramos que el usuario regrese a la biblioteca, ¿cierto?, como punto de encuentro, para platicar con sus amigos, para echarse una siesta, para descansar, tal, tal. Pero me parece también importante que esa visita que se logra hacer a través de estos espacios tan agradables se aprovechen de otras formas. Entonces, quisiera saber qué estrategias están llevando a cabo a través de estas experiencias para que se aproveche esa visita física que está haciendo el usuario a esos espacios. Gracias. Bien, bueno, pues ahí están los retos precisamente comentaba hace rato, algunas bibliotecas por situaciones distintas de sus usuarios, en este caso universitarios, las tienen llenas, aunque sea por el aire acondicionado. Ahora, ¿cómo los orientamos a que hagan uso, se integren o demás de los servicios? Precisamente yo veo ahí que hay una línea es un reto que tenemos que hacer porque precisamente el maestro Alberto Arellano, y es que aquí tengo sus apuntes, habla que la biblioteca ahora ocupa un espacio distinto, pero sigue haciendo funciones tradicionales. Pero, sin embargo, el mayor reto es que todavía la biblioteca no logra ampliar su interacción con el usuario. Más allá de las tecnologías, simplemente hay que comprender que sus necesidades son distintas. Entonces yo creo que ahí es más bien un reto que hay que investigar, precisamente es el enfoque central. Algunas están haciendo los cibercafés y proyectan películas y están buscando y les dan cafetería y están dándole otro uso, digamos al espacio, más allá de que nada más vaya a consultar el material. Entonces yo creo que eso ya será parte también de escuchar experiencias de cómo están haciendo o cómo han logrado ya esta mayor interacción con el usuario, pero ese sigue siendo yo creo el mayor reto que tenemos como profesión. Bien. Bueno, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Pues yo creo que vamos a despedir con un gran aplauso a nuestras panelistas.